Sé que muchos estáis pensando en comprar una FX30, una cámara de cine, entre muchas comillas, que puede grabar en 4K 120 fotogramas por segundo en 10 bits y también en perfil logarítmico. Hoy vamos a hacer un vídeo que muchos estáis esperando y vamos a comparar la Sony FX30 con la cámara que yo pienso que es la mejor del mercado a día de hoy si quieres hacer fotografía y vídeo, que es la Lumix S5 II. Ahora te puedes estar preguntando, Marco, ¿por qué estás comparando una cámara APS-C con una cámara full frame? Pues bueno, lo estoy comparando porque sois muchos los que queréis una Sony FX30 cuando realmente si te pones a pensar lo que estás comprando y sobre todo lo comparamos con la Lumix S5 II, no tiene ningún tipo de sentido comprarse una FX30. Por eso mismo hago este vídeo. Por cierto, este vídeo va a ser en formato podcast y sobre todo, si apoyas mucho este vídeo, traeré muchas más comparativas y formatos de este tipo de vídeos. Así que ya sabes, dale like, suscríbete porque aquí vas a aprender un montón. Así que vamos a empezar con este vídeo y sobre todo lo que quiero que sepas es que no estoy a favor de una o de otra. Básicamente lo que te voy a hacer es enseñar las características que tiene una cámara y otra para que puedas elegir mejor y sobre todo que no te engañen. Ya hemos hecho otro vídeo hablando sobre la Lumix S5 II y sobre las cámaras Sony, que te lo voy a dejar por aquí arriba, para que puedas verlo cuando termine este vídeo. Pero quédate hasta el final porque estoy seguro de que esta comparativa te va a sorprender. Antes de empezar a comparar la Lumix S5 II con la FX30, quiero preguntarte, ¿por qué quieres comprarte una FX30? Seguramente quieres comprarte esta cámara porque querías una FX3, pero realmente como cuesta mucho dinero has decidido comprar una FX30 porque es una cámara de cine entre muchas comillas. Si piensas que la FX30 es una FX3 en miniatura, te aseguro que te estás equivocando. Tienes que saber que la FX30 es una ZV-E10 II que le han cambiado el nombre, el cuerpo y le han puesto un par de características más para poder venderla al doble de precio. Pero no es una FX3, es una ZV-E10 que es una cámara de 1000 euros. Con esto no quiero decir que no merezca la pena, porque la ZV-10 II por 1000 euros me parece una cámara increíble, pero la FX30 se acerca más a una ZV-10 II que a una FX3, y eso es muy importante que lo sepas. Y eso de que es una cámara de cine, lo vamos a ir olvidando. Una FX30 no ha visto el cine ni en las películas. Así que eso de cámara de cine lo vamos a dejar de lado y vamos a centrarnos en la FX30, que es una ZV-E10 II que le han cambiado el nombre, el cuerpo y le han añadido un par de características más. Uno de los motivos por los cuales puedes querer comprar esta cámara es que grabe a 4K 120 fotogramas por segundo y esto suena genial. Ostras, una cámara de 2000 euros que nos permite grabar en 4K 120 fotogramas por segundo. ¡Wow! En teoría suena genial. Pero cuando lo quieres llevar a la práctica te vas a dar cuenta de que este 4K 120 fotogramas por segundo es inutilizable. Y te voy a contar por qué. Lo primero de todo tenemos que saber que la FX30 es una cámara APS-C que tiene un factor de recorte de 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a utilizar ciertos objetivos, por ejemplo el 24 milímetros, la distancia focal la tenemos que multiplicar y se vería como un 35 milímetros. Esto, pues bueno, realmente pues es su factor de recorte, no tiene mucha importancia, pero aquí viene lo importante. Cuando queremos grabar en 4K 60 fotogramas por segundo, tenemos un factor de recorte más, que es 1.04. Es decir, ese 24 milímetros ya se está viendo como 26. Y dices, bueno, lo puedo permitir, no pasa nada. Pero aquí viene lo importante. Cuando queremos grabar en 4K 120 fotogramas por segundo, tenemos un factor de multiplicación de 1.62. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros cogemos una cámara APS-C que tiene un factor de recorte de 1.5, los objetivos ya se verían como un 24 milímetros se vería como un 35, un 35 se vería como un 50 y un 50 como un 75. Pero cuando queremos grabar en 120 fotogramas por segundo, a ese factor de recorte 1.5 le tenemos que sumar el 1.62, es decir, un 24 milímetros, y me estoy riendo por dentro porque me hace mucha risa. Un 24 milímetros se vería como un 50 milímetros y un 50 milímetros se vería como un casi 100 milímetros. Es decir, es prácticamente inutilizable. Y esto nos hace recordar que Sony nos tiene muy acostumbrados a darnos cosas que luego no vamos a poder utilizar. Por ejemplo, durante todo este mes he estado trabajando con la Sony A7R5, una cámara de 61 megapíxeles que realmente para fotografía rinde muy bien y también puede grabar en 8K 30 fotogramas por segundo. Esto suena genial.
pero en la práctica es inutilizable. Esta cámara tiene un rolling shutter brutal que prácticamente hace que las tomas no sirvan para nada. ¿Que puedes grabar en 8K 30 fotogramas por segundo? Sí, por supuesto, tienes la función. ¿Que es inutilizable? También. Y esto me hace recordar a las cámaras que se sobrecalientan a los 29 minutos como la Sony A6700 y otro tipo de ajustes más como por ejemplo el Cine EI, que es de los mayores engaños que tiene Sony. Y lo peor de todo es que nos siguen engañando con este tipo de funciones. La FX30 por supuesto es una buena cámara, pero que no nos engañen, no es una FX3 en miniatura, es una ZV-E10 II a la cual se le ha cambiado el nombre y el cuerpo y han añadido funciones. Listo, no es una cámara de cine. De cine no tiene nada. Y este es el problema, que nos siguen engañando con el marketing, nos siguen engañando con los creadores de contenido, nos siguen diciendo que estas cámaras de cine son increíbles cuando realmente son cámaras de 1000 euros como la ZV-10 II que van cambiando funciones. Y ahora alguien me puede decir, Marco, pero la película de Creator se grabó con una FX3. Por supuesto. Hasta con una Canon T5i puedes grabar una buena película si tienes 80 millones de presupuesto. Entonces, yo diría que la película de Creators no se grabó con una FX30, se grabó con 80 millones de dólares. Una vez dicho esto, vamos a empezar con la comparativa, pero creo que hace falta decir esto, no odio a Sony, lo único que quiero es que todos vosotros tengáis otro punto de vista y sobre todo podáis elegir la mejor cámara para vosotros. Así que vamos a comparar la FX30 con la Lumix S5 II. Y antes de empezar con esta comparativa, aunque ya he hecho otro vídeo que como te digo lo tendrás por aquí arriba, vamos a hablar un poco sobre la Lumix S5 II. Lo primero de todo, tenemos una cámara de sensor completo, es decir, tenemos una full frame de 24 megapíxeles que nos permite grabar hasta 6K 30 fotogramas por segundo en 10 bits y también en perfil logarítmico. La mejor parte de esta cámara no es que grabe en 6K en 10 bits y en 30 fotogramas por segundo, sino que lo más importante es que tienes un híbrido casi perfecto para fotografía y vídeo. Tienes prácticamente todas las configuraciones que necesitas para fotografía y también para vídeo. Y lo mejor de todo, vale 1.500 euros. Creo que este es el factor más importante que tiene Lumix, es que nos ofrece mucho, nos ofrece todo lo que necesitamos por 1.500 euros. En el otro vídeo ya te hablé más sobre ello, también le metimos mucha caña a Sony, como sabes lo tienes por aquí arriba. Después de terminar este vídeo vas y lo ves, porque voy a hacer un montón de contenido con la Lumix S5 II y comparándolo con todas las cámaras de Sony, para que te des cuenta de que realmente la Lumix ofrece mucho más por mucho menos dinero. Ahora sí, vamos a empezar con la comparativa y vamos a empezar a comparar la Lumix S5 II con la FX30. Y vamos a empezar a hablar sobre el sensor. Lo primero que encontramos es que la FX30 es un sensor APS-C, es decir, tenemos un factor de recorte de 1.5. Tenemos que recordar que si queremos grabar en 4K 60 fotogramas por segundo, ese 1.5 lo tenemos que sumar a 1.04 y si queremos grabar en 4K 120 fotogramas por segundo a 1.62, que este es un factor súper importante. Bueno, directamente creo que para tomarnos en serio esta comparativa, el 4K 120 fotogramas por segundo de la FX30 lo vamos a quitar, porque te aseguro que es inutilizable. Con la FX30 vamos a poder grabar hasta 4K 60 fotogramas por segundo con un factor de multiplicación de 1.54. Pero con la Lumix vamos a poder grabar en OpenGate, es decir, con todo el sensor, y aparte también vamos a poder grabar en 4K 60 fotogramas por segundo con recorte, es decir, con el factor de 1.5. Puedes grabar en 6K con todo el sensor, puedes grabar en 4K 25 fotogramas por segundo con todo el sensor, pero si quieres grabar en 4K 60 fotogramas por segundo lo vas a tener que hacer en recortado, es decir, en factor de multiplicación 1.5. Entonces, en este caso sabemos que tenemos un punto para Lumix. ¿Por qué? Porque podemos grabar en el sensor completo y si queremos grabar en 4K 60 fotogramas por segundo lo haremos en recortado como la FX30. Es decir, en este caso se lleva el punto Lumix. Ya que estamos hablando del sensor, hablemos de los megapíxeles. Tenemos 26 megapíxeles en la FX30 y tenemos 24 megapíxeles en la S5 II. Puedes estar pensando, bueno, en este caso gana la FX30 porque tiene más megapíxeles. Pues en este caso tener más megapíxeles es todavía peor, porque tenemos una cámara APS-C con un sensor más pequeño en el cual tenemos más puntos, es decir, más píxeles.
¿Qué pasa con esto? Que los píxeles cada vez son más pequeños y en un área más pequeña tenemos que meter más. Por lo cual, que tenga 2 megapíxeles más el sensor de la FX30 que el de la S5 realmente no nos importa ni para fotografía ni para vídeo, y aparte sabemos que la S5 II va a rendir mucho mejor porque en un área mayor tiene que concentrar menos píxeles. Entonces, en tema de resolución y también de megapíxeles, S5 II se lleva el punto. Ahora los fans de Sony estarán diciendo, no, esto es un tongo, está haciendo trampas. No, realmente no. En verdad, para fotografía, 2 megapíxeles no tiene apenas sentido, porque bueno, apenas lo vamos a notar. Y en vídeo tenemos que recordar que estamos grabando en 16:9, es decir, que la parte de arriba y la de abajo del sensor se eliminan. En cambio, el tener un Open Gate en la S5, es decir, que puedas grabar con todo el sensor, hace que la S5 II gane en resolución y también en relaciones de aspecto, porque la FX30 no nos permite esta versatilidad. Así que en este caso, si estás pensando que estaba haciendo trampas, pues bueno, ya ves que no. Así que, punto para Lumix. Seguimos con el siguiente punto, la estabilización de imagen. Todos los que tenemos Sony sabemos que la estabilización de imagen de 5 ejes que tienen este tipo de cámaras es horrible. Es una estabilización que, pues bueno, sirve para algo, pero realmente no para grabar con cámara en la mano y mucho menos. En este caso, en la S5 II tenemos la mejor estabilización del mercado. Y no porque lo diga yo, sino porque solo coger esta cámara con cámara en la mano y empezar a grabar, te das cuenta que hasta con un 50 milímetros puedes grabar con cámara en la mano y parece que estás en un trípode. Es increíble la estabilización de imagen que tenemos. Y esto es básicamente porque la bayoneta está creada para que el sistema tenga espacio de sobra para poder estabilizarse. Lo que pasa es que las cámaras Sony tienen la montura E. Para el que no lo recuerde, la montura E tiene muchísimos años y se hizo para APS-C. Y luego se tuvo que adaptar para las cámaras Sony Alpha, es decir, para Sony A7 que traían los primeros sensores full frame. Lo que pasa es que la montura E ya estaba adaptada para cámaras APS-C y luego al tener que añadir un sistema full frame, lo que pasaba es que no quedaba espacio. Por eso mismo la estabilización de Sony nunca va a ser perfecta, nunca va a ser buena, por el hecho de que la montura no lo permite. Así que en este caso creo que queda muy poco por hablar. Punto para Lumix. Vamos a hacer una pequeña recapitulación porque creo que estamos empatados, ¿verdad? En resolución gana Lumix. En formatos de grabación gana Lumix. En estabilización de imagen gana Lumix. En relaciones de aspecto gana Lumix. FX30, ¿qué te está pasando? Todavía no ha sacado ni un punto. Pues bueno, vamos a pasar a ese punto que tiene merecido la FX30 y sobre todo todas las cámaras Sony, que es el autoenfoque. Sí que es verdad que todos los que tenemos Sony realmente sabemos que el autoenfoque de Sony es brutal. No hay nada que discutir. Es brutal. Reactivo, rápido, confiable, y a eso sí que no le puedo decir nada de nada. En este caso no hace falta ni mencionarlo. El sistema de enfoque de Sony es mejor que el de Lumix. Pero tampoco te pienses que es mucho mejor. El sistema de autoenfoque de Lumix ha mejorado muchísimo y a día de hoy es muy fiable. Además tienes un montón de personalizaciones donde puedes utilizarlo y no vas a tener ningún tipo de problema con el autoenfoque. ¿Que el de Sony es más reactivo y sobre todo más confiable? Sí, pero el de Lumix también es increíble. Así que en este caso, punto para Sony, pero un punto muy discutible porque el de Lumix también funciona increíble. Entonces, si estás pensando en comprarte una Sony o una Lumix, que no sea un motivo el autoenfoque, porque te aseguro que los dos son muy confiables y sobre todo funcionan increíble. Pero bueno, no le vamos a quitar méritos. Punto para Sony. Ahora entramos en un apartado que la FX30 realmente diría que no tendríamos que entrar porque es una cámara de cine, entre comillas, muchas comillas, pero que creo que tenemos que entrar en este punto porque la FX30 no es una FX3, es una ZV-E10 II o una A6700 a la que han cambiado el nombre y le han cambiado el cuerpo. Entonces vamos a hablar un poco sobre la fotografía, ya que si la ZV-E10 II y la A6700 pueden hacer fotografías, debería poder hacerlas también la FX30, porque por dentro es exactamente lo mismo. En el apartado de fotografía, primero vamos a hablar sobre Lumix. Tenemos que entender que tenemos un híbrido perfecto. Tenemos 24 megapíxeles para hacer fotografías y rinde espectacular. Tienes todos los modos de fotografía, no se te va a olvidar ni uno. Puedes hacer fotografías en RAW, en JPG, puedes disparar en continuo, puedes hacer prácticamente lo que quieras. En cambio, cuando hablamos sobre la FX30, nos damos cuenta de que tenemos una cámara de cine
que le han quitado prácticamente todas las funciones de fotografía. Es más, lo que más curioso me parece es que no tenemos obturador mecánico, que esto pues bueno, lo puedo llegar a pasar porque es una cámara de cine, pero lo que no paso es que no puedas disparar en continuo. Es decir, que no puedas hacer una ráfaga con la FX30. ¿Por qué? Sony, ¿me explicas por qué una cámara FX30 no puede disparar en continuo y sin simple? Es decir, tú le puedes dar al disparador y hacer una fotografía, pero no puedes mantener el disparador para hacer una tras otra, tras otra, tras otra. Y esto no tiene ningún tipo de sentido y lo único que han hecho es limitar sus funciones para que se sigan vendiendo las A6700. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes, por ejemplo, una FX30 y quieres hacer fotografía, vas a necesitar otra cámara. Es decir, ya no te permiten comprar una cámara que te sirva para todo. Lo que quieren es que compres una FX30 para vídeo porque es una cámara de cine. Y luego, si quieres hacer fotografías, te compres una A6700, que es la misma cámara, pero con diferentes funciones. Y esto es lo que me he quejado de Sony en los últimos meses, que nos están intentando vender más cámaras para amoldarnos a un concreto filmmaker o fotógrafo, y si tú eres esas personas que hacen fotografía y vídeo, necesitas varias cámaras Sony. En cambio, en Lumix tenemos una cámara que vale para todo. Tenemos la S5 II que te vale para fotografía, te vale para vídeo y tienes todas las funciones a tu mano. Entonces, en el apartado de fotografía vamos a decir que la cámara de cine se salva porque es de cine. En cambio, la Lumix S5 II te da todo lo que necesitas. Por favor, si has llegado a este punto de vídeo, quiero que me pongáis en los comentarios cuántas veces digo cámara de cine, entre comillas, porque no sé ni cuántas veces lo he dicho, pero bueno, seguimos hablando sobre la cámara de cine y la comparamos con la Lumix S5 II. Ah, por cierto, se me olvidaba, en fotografía, punto para Lumix. Y seguimos hablando también sobre algo muy importante, y esto sí que es un factor determinante, los objetivos y la montura. Mirar, para mí algo muy importante es poder contar con diferentes objetivos. A mí personalmente, como sabéis, ahora mismo estoy grabando con un Samyang, pero estoy grabando con la Sony A7S III. Mirar, para mí la parte más importante del vídeo y de la fotografía es poder elegir las distancias focales y sobre todo las compresiones. Es decir, poder elegir qué estética quiero en mi vídeo. Por ejemplo, a mí me gusta la estética que me dan estos Samyang, que son los VAF, y por eso mismo los utilizo. Yo no utilizo objetivos de Sony, directamente porque a mí la estética que me ofrecen, sobre todo para mis trabajos más artísticos, etcétera, me parece demasiado comercial. Entonces a mí no me gusta y por eso mismo no utilizo los objetivos de Sony. Normalmente utilizo estos Samyang o utilizo otro tipo de objetivos como los Sigma, etcétera. Mirar, algo muy importante para mí de las cámaras Sony y que ha marcado el hecho de que yo me haya comprado tantas cámaras Sony es los objetivos. En Sony tenemos un montón de objetivos que no son solo de la marca, sino que tenemos otras marcas como Samyang, Tamron, Sigma, etcétera, que nos permiten utilizar esos objetivos en nuestra cámara. Esto es porque la montura E es muy conocida y hay muchos fabricantes que hacen objetivos para estas cámaras. Algo que pasa con Lumix es que la montura L no tiene demasiado tiempo. Creo recordar que salió en 2020, lleva 4 años, y aunque sí tenemos fabricantes como Sirui, Sigma, etc., todavía no tenemos toda la gama que tiene Sony. Por supuesto, el día de mañana lo vamos a tener, pero a día de hoy todavía no lo tenemos. Esto hace que muchos de vosotros estéis pensando en comprar una Lumix S5 II, pero como no hay demasiados objetivos, pues todavía no lo tomáis en serio del todo, porque sí que es verdad que en Sony tenemos mucha más gama de objetivo, tanto del fabricante como de fabricantes externos. En este caso tenemos que darle punto a Sony, porque la montura es mucho más conocida, lleva muchísimo más tiempo y al final lo que pasa es que tienes muchos más objetivos donde elegir. Pero te aseguro que si compras una S5 II, el día de mañana vas a tener prácticamente los mismos objetivos. Y algo que tengo que decir también es que Lumix está haciendo muy buenos objetivos y a diferentes precios. Por ejemplo, podemos encontrar el 50 mm, el 24 mm, 35 mm, todos 1.8 y son objetivos que rinden genial. Por otra parte, también tendríamos objetivos de Sirui, de Sigma, etcétera, que también realmente son objetivos muy interesantes, pero como te digo, en este caso sigue ganando Sony. Y aquí es donde quiero entrar en otro punto que para mí es muy importante, y en este caso vamos a hacer una pequeña recapitulación para que quede claro todo lo que estamos hablando. Hemos dicho que en todo lo que es grabación de vídeo, ya sea formatos, resolución, etcétera, gana Lumix. Tiene un par de puntos por ahí. No me acuerdo cuántos puntos llevamos, pero lleva un par de puntos por ahí. Y si os fijáis, en lo único que está ganando la FX30 es en cosas que no son de la cámara, sino que son de la marca. Fijaros, el primer punto que se ha llevado la FX30 es el autoenfoque.
La FX30 no gana porque el autoenfoque sea bueno de la FX30, sino porque el enfoque de Sony es bueno. Y si te fijas, el siguiente punto que se ha ganado es la montura E. Es decir, si nosotros cambiamos la FX30 por otra cámara como la ZV-10 II, vamos a tener el mismo sistema de enfoque y la misma montura. Es decir, los puntos que se está llevando esta cámara no es porque la cámara sea buena, sino porque el sistema ya tiene su reconocimiento y tiene su autoenfoque bueno. Entonces, ¿con esto qué quiero decirte? Que al final, la FX30 como cámara como tal, si os dais cuenta, no gana en nada, pero tiene un par de cositas como el autoenfoque y los objetivos que son el factor determinante por el cual estás pensando en comprarte esta cámara. Y esto es muy curioso porque al final tú no estás comprando una cámara cuando estás comprando la FX30, estás comprando el autoenfoque y estás comprando también la montura. Entonces es muy curioso que tienes otra cámara que te ofrece mucho más, pero por el autoenfoque, que realmente, como te digo, es muy bueno, y sobre todo las monturas y la versatilidad a la hora de poder comprar objetivos, estás dudando entre ellas. Para mí realmente es que no hay punto de comparación. Todo lo que son aspectos técnicos, os aseguro que la FX30 no puede competir con una S5 II. En vídeo, en fotografía, en todas las funciones, personalización, la S5 II realmente es mucho mejor cámara. Pero hay dos factores muy determinantes para ti. El sistema de autoenfoque, que piensas todavía que estamos en 2018 y que las cámaras tienen un mal sistema de autoenfoque. A día de hoy, Canon, Lumix, Nikon, todos tienen un sistema de autoenfoque bueno y fiable sobre todo. En 2018 no, pero a día de hoy sí. Y la cosa es que todavía estamos tomando en serio ese punto de autoenfoque. Y aunque entiendo que el tema de las monturas y sobre todo de los objetivos es una parte muy importante, en Lumix también tenemos muchos objetivos que nos sirven y merecen la pena. Entonces, para terminar con este vídeo, como estamos viendo la FX30 cuando la comparamos en características y sobre todo en precio, que no hemos hablado de los precios, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, en una FX30 tenemos un sensor APS-C que podemos grabar a 4K a 120 fotogramas por segundo, que realmente te aseguro que no lo vas a utilizar porque la calidad es pésima. Tenemos una cámara de cine que no se ajusta a las necesidades que tenemos muchos filmmakers, como por ejemplo poder grabar en OpenGate, que realmente esto para mí es una bestialidad. Y al final lo que pasa con este tipo de cámaras es que tiene mucha popularidad y normalmente quien se quiere comprar una FX30 es porque no le llega para una FX3. Y esa es la realidad. Cuando en verdad, si comparásemos la FX3 con la Lumix S5 II, nos daríamos cuenta de que tampoco hay tanta diferencia. Y en precios sí la hay. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poco sobre los precios y terminamos con este vídeo que creo que se está quedando bastante largo. La Lumix S5 II vale 1.500 euros y con esta cámara prácticamente vas a poder hacer todo lo que necesitas. El único inconveniente que tiene esta cámara es que en 4K 60 fotogramas por segundo tiene un recorte. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Que para mí realmente no es importante porque me puedo ajustar con los objetivos, pero para muchas personas sí, y los llego a entender perfectamente. Pero fijaros, el hecho de que tengas que grabar en 4K 60 fotogramas por segundo en recortado no es ningún tipo de problema porque por la FX30 en todos los formatos tienes que grabar de esta manera. Entonces, al comparar estas cámaras estamos viendo que este factor no es tan importante. Luego, el tema de las monturas sí que es verdad que para mí es un factor determinante, pero creo que los mejores objetivos que tiene Lumix a día de hoy, sobre todo a la hora de poder comprarte una versatilidad de objetivos y poder contar con dos objetivos, son los Sigma. Yo cuando me compré la Lumix compré tres objetivos. Primero el 50 mm que me venía ya con el pack. Es decir, tengo el 51.9, tengo el Sigma 16-28 y también el 28-70. Y con estos tres objetivos tengo prácticamente para hacer lo que yo quiera. Creo que estos objetivos son los perfectos para esta cámara, prácticamente porque tenemos calidad, un buen precio y sobre todo versatilidad. Y te voy a decir lo que he pagado por ellas. Por la Lumix S5 II y el 50 mm he pagado 1.600 euros. Por el objetivo 28-70 he pagado 825 euros y por el 16-28 900 euros. Es curioso que si añadimos esos 1.600 más los 800 del objetivo es lo que cuesta la FX30. Entonces es muy curioso, la FX30 la podemos encontrar por 2.300 euros más o menos y podemos comprar con ese dinero una Lumix S5 II que nos viene con el 50 mm y nos viene también con el Sigma 28-70. Es decir, puedes tener una cámara con dos objetivos por lo que vale una FX30. Piénsalo de esta manera. ¿Merece la pena todavía la FX30?
¿Todavía sigues queriendo esta cámara cuando realmente tienes unas opciones mejores como la Lumix S5 II? Pues bueno, espero que este vídeo te haya ayudado. Realmente muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Es un nuevo formato de vídeos que estoy haciendo y sobre todo si queréis una comparativa donde comparemos estas dos cámaras, porque realmente nos cuesta muy poquito hacer este tipo de comparativas, solo tenemos que llegar a 400 likes en este vídeo en menos de un día y tendréis esta comparativa y muchas más. Vamos a comparar esta Lumix S5 II con todas las cámaras Sony del mercado y estoy seguro de que te va a sorprender. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Por cierto, antes de irme quiero decirte que tienes en la descripción el link de nuestra academia para poder aprender conmigo al máximo sobre fotografía y vídeo, y así me despido. Espero que te haya gustado este vídeo, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y nos vemos en el próximo vídeo.